también estaremos muy atentos a las preguntas que ustedes tengan y también a las inquietudes o comentarios. Quiero darle paso a Liliana Tobón, que es la asesora de nuestra especialización de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, para que ella nos cuente un poco sobre una introducción sobre lo que va a pasar ahora y nos presente a nuestro director. Entonces, adelante, Liliana. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Les hablamos desde la especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria. Este es un programa 100% virtual, el cual, bueno, más adelante les doy información del programa. Ahora les voy a presentar a Juan Fernando Álvarez, que es el director de nuestro programa. Juan Fernando es profesor de la Universidad Javeriana. Es economista especializado en temas de investigación sobre planeación, políticas públicas, desarrollo local, formulación, evaluación y gestión de empresas sociales. Entonces, vamos a ver una breve presentación de Juan Fernando y más adelantico les contamos un poco más sobre nuestro programa y abrimos espacio para las preguntas que ustedes tengan. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias a las personas que hoy jueves se han conectado a esta hora para introducirse a este apasionante mundo de lo que vamos a llamar economías alternativas. Fíjense que vamos a tener una tentación inmensa. Nos estamos metiendo en un tema espinoso, grueso, donde no hay consensos académicos y sin embargo vamos a dar una exploración sobre los problemas fundamentales a un título que todavía no tiene consenso frente a su contenido. El título es Economías Alternativas. Entonces voy a colocar, si se me permite, una presentación. Muchas gracias y me gustaría saber si la pueden ver bien. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esto que llamamos calculando la incidencia de economías alternativas. Vamos a dar un rápido paseo a tratar de caracterizar, dar algunos elementos distintivos de esto que llamamos economías alternativas. ¿Qué relación tiene con lo que está pasando en nuestros países? E incluso vamos a dar un paseo por Latinoamérica y esto vamos a tratar de hacerlo rápidamente, aproximadamente en 30 minutos. Y también vamos a hablar de que si hay unas organizaciones que llamamos economías alternativas, vamos a tratar entonces de caracterizarlas, ver cómo podemos estimularlas, etcétera, etcétera. Comencemos con esto. Fíjense, como ven, yo soy un profesor colombiano, algo así como 50% venezolano, 50% argentino, que tiene la enorme posibilidad de aprender de unas cantidades de organizaciones por más de 25 años en este país, recorriendo desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, viendo distintas organizaciones. Estudié economía en una universidad tradicional donde me decían, mire, los economistas, su labor es muy sencilla. Si a usted le correspondiera mirar por la rendija de una puerta, que deben estar viendo la hora, ¿cierto, Liliana? Sí podemos ver una Sí, puertita. se puede, sí. Exacto. Si pudiéramos ver por esa puertita, su labor es muy sencilla. Es maximizar utilidades netas totales. Firmas, empresas, organizaciones, entidades, todo es más o menos lo mismo. Y usted lo único que tiene que hacer es maximizar utilidades netas totales. Suba ingresos, suba ventas, reduzca costos, reduzca gastos y se acabó el problema. Esto lo va a reportar en unos estados financieros. Esos estados financieros deben cumplir unas ratios, deben cumplir unas razones financieras, unos indicadores. Y cuando muchas empresas en un territorio, en una región, en un departamento, en un país se suman, aportan al Producto Interno Bruto y ya está. De manera que detrás de esto hay una promesa muy sencilla. Usted se organiza, crea una empresa, busca desarrollarla
y ya está, es como algo, una magia, una especie de alquimia con el cual, al menos la promesa que a mí me habían hecho, era que uno veía por esa rendija de la puerta dinero, buscaba más dinero y obtenía más dinero. Eso técnicamente, desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento, se denomina el principio de parsimonia. Entre muchas explicaciones sobre las organizaciones, las empresas, las entidades, las instituciones, las firmas, etcétera, tiene mucha más probabilidad de ser entendida la explicación más sencilla que la explicación compleja, o también se le denomina navaja de Occam. Entonces, esa explicación que me habían dado a mí en una universidad pública, estudiando economía, era muy sencilla y era muy contundente. Luego de ahí yo estudiaba econometría, investigación de operaciones, contabilidad, administración de recursos humanos, estudiaba marketing, estudiaba introducción al derecho. Todo lo que estudiaba tenía un único propósito, muy sencillo, dado por el principio de parsimonia, una idea contundente, sencilla y lógica. Maximizar utilidades netas totales. Y bueno, trabajaba en uno de estos bancos multilaterales. Fui recorriendo de país en país, desde el país donde mi padre nació, en Argentina, pasando por México, bajando a Perú, y me encontraba que esta lógica no era tal, y que en nuestros países había una cantidad de gente que estaba por fuera de los mercados, una cantidad de gente que no podía sintonizarse bien, pero además encontraba, como ven en el paraguas que está a continuación, se ve, ¿cierto? Eh, eh, Liliana, se ve Sí, una Juan, especie. sí, sí se Perfecto. ve. Sí. Entonces veíamos que eh, estaba dentro de ese paraguas una cantidad de títulos como si fuesen sinónimos. Ah, eso es lo mismo asociación que fundación, me decían en Perú, eso de cooperativa, entidad sin ánimo de lucro, empresa B, empresa comunitaria, esos son emprendimientos, que es lo mismo que mi pyme, y pueden ser ONG o pueden estar en red. Era una absoluta locura de títulos, decenas de títulos que no lográbamos entender. Pero además de eso, esos títulos se concentraban en unos títulos más grandes aún. En Bolivia me hablaban de economía comunitaria y el desarrollo es la economía comunitaria. En Colombia es la economía popular la que genera el cambio. Y en Bolivia me decían que era el buen vivir. En Colombia también se habla de economías para la vida. Y en México me dicen es el momento económico propicio para que la economía feminista logre el desarrollo. Muchos títulos, muchísimos títulos. Pues la única explicación que yo encontraba era la de este señor, Víctor Pestov, un profesor escandinavo, que nos advertía lo siguiente: oiga, hay muchas organizaciones, 1 millón de organizaciones. Algunas se estructuran formalmente y otras no. Quedan ahí los Boy Scouts, puede que se organicen o no, pueden que se registren en la Cámara de Comercio o no, pero nadie niega su existencia. Y bueno, estos grupos que pueden ser formales, informales, están entre lo no lucrativo y lo lucrativo. Generan a veces bienes públicos porque a las personas, por ejemplo, le generan educación ambiental, como pueden ser los Boy Scouts, y eso debería hacerlo el Estado y lo hace una organización privada. De manera que en el universo de organizaciones la cosa se complejiza. El principio de parsimonia no es tan sencillo como que la única organización existente, la única lógica existente es la de maximizar, buscar plata y se acabó el problema. Pues resulta que fomentamos emprendimientos, fomentamos iniciativas innovadoras, fomentamos empresas sostenibles en toda Latinoamérica, y habían resultados buenos y habían resultados malos. No era una fórmula matemática. Entonces nos estrellamos con la realidad de Latinoamérica. Algunos datos nos dan elementos para darle nuevo sentido, nuevo contenido a nuestras creencias sobre las organizaciones. Miren,
Si todas las empresas, organizaciones, firmas, entidades fuesen la misma cosa, y si usted simplemente tiene que estudiar algo, meter un currículo y ya está, pues algo así, los mercados funcionaran perfectamente. No existiera la informalidad. Pero en América Latina, según la CEPAL, Banco Mundial, más del 50% de la fuerza laboral es informal. Significa que, como dicen aquí en Colombia, eso es carretica. No es tan cierto que la única lógica organizacional es la de la persona que mira por la rendija de una puerta y se encuentra dinero y más dinero, y es la única lógica y no puede existir más nada. De hecho, la informalidad en Colombia supera incluso la informalidad promedio de Latinoamérica. En Colombia es el 55% de la fuerza laboral. Entonces, estamos hablando de una economía distinta a la que nos pintaron en los libros de economía. Una economía que en Latinoamérica genera más 9,4% de desempleo, que además yo no sé, estos datos colocan como empleados a cualquier persona que un día venden alguna bebida en el mercado, y el 11,2% en Colombia. Seguimos teniendo indicadores mayores a los de América Latina. Pero además es un territorio donde los mercados no funcionan y una forma de expresarlo claramente es a través de la desigualdad, la diferencia entre los que más ganan y menos ganan. Y esto se calcula a través de un indicador que es el indicador de Gini. En América Latina es altísimo, de las regiones más altas del planeta. Pero dentro de la Latinoamérica, que es 0,47, 1 sería la desigualdad absoluta, 0 sería que no hubiese desigualdad. Fíjense que hay bastante desigualdad en Latinoamérica, pero en Colombia es peor aún que en el promedio de Latinoamérica. Es decir, que estamos hablando de economías que no funcionan perfectamente, con altísimas tasas de informalidad, con altísimas tasas de desempleo, con una enorme desigualdad. Y por cierto, eso es carreta que usted sale de la universidad, mete un currículo, lo contrató una gran empresa y se acabó el problema. Miren, en Latinoamérica hay más de 41 millones de MIPYMES que representan el 99% de las organizaciones de Latinoamérica. Y de ese 99%, más de la mitad no siguen la lógica de maximizar utilidades netas totales. De manera que a los que estudiamos economía en universidades públicas en Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en México, nos han engañado. Nos enseñaron una disciplina que no existe o que existe en una realidad poco proporcional al total. El 70% del empleo en Latinoamérica lo generan esas 41 millones de pequeñísimas empresas donde hay economías familiares, donde hay rebusque, donde hay una cantidad de lógicas inmensa, pero inmensa. En Colombia hay 4,8 millones de esas empresas y también es el 99% del universo empresarial colombiano, que además contrata más gente que el promedio latinoamericano, más del 80% del 45% restante de la fuerza laboral pertenece a lógicas organizacionales que no necesariamente maximizan utilidades netas totales. De manera que, bueno, aquí tenemos un problema inmenso. Claro, si esto lo vemos en el mundo entero, nos vamos a dar cuenta que hay un sinfín de títulos para tratar de nominar, de crear un título y un contenido para organizaciones
que llamamos alternativas, por ponerle un nombre, pero que pueden ser economía social, solidaria, tercer sector, sector intermediario, sector caritativo, sector asociativo, socioeconomía de la solidaridad, desarrollo económico comunitario, economía de la simplicidad, economías con propósitos, economías del don, economías de la comunión, economías con colores, economías azules, economías verdes, economías naranjas, B Corp, tercer sector, cuarto sector, negocios inclusivos, economía moral, economía para la vida, sharing economy, economía del intercambio, de las economías colaborativas, en fin, un montón de títulos que nos quitan el aliento. Miren, pero nuestra preocupación es la siguiente. La Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo, de la cual hace parte Colombia, nos ha dicho, oiga, las organizaciones y los ciudadanos perciben las incidencias de las organizaciones en general, sobre todo de esas que vienen de las comunidades, esas que desarrollan iniciativas que parecieran minúsculas en los mercados populares, en las calles, que además realizan intercambios a través de cooperativas, de fondos de empleados, de mutuales, esas economías que se forman con el apoyo de fundaciones, esas iniciativas, esos emprendimientos, parecer que son importantes, pero no hay suficiente documentación para demostrarlo. El reto es demostrarlo. Y si queremos demostrarlo, entonces nos unimos con colegas de todo el mundo. Ahí, por ejemplo, estamos con Antonella Nella de la OECD, diciendo, ojo, los aportes sustantivos que realizan las empresas, por ejemplo, solidarias, no son calculados bajo los conceptos de la economía tradicional. Los conceptos de la economía tradicional calculan la incidencia básicamente por los estados financieros. Bueno, hicimos varias investigaciones. Esta universidad tiene 40 años estudiando estos temas, pues ahora a mí que me corresponde acompañar la dirección de un programa de especialización, el más antiguo de este país y el más permanente, 30 años estudiando organizaciones alternativas en toda Colombia, pues resulta que tuve que buscar ayuda con mi colega Carmen Marcuello de la Universidad de Zaragoza y nos dijimos, mira, Carmen, vamos a ver cómo es la realidad en Argentina, en Brasil, en México, en Paraguay, en Guyana, en Haití, en Dominicana, en Portugal. Hicimos este libro que está totalmente disponible para ustedes y que ahora en las preguntas vamos a dar algunos obsequios para las personas que se han conectado, para que se sintonicen con esta forma de generar contenidos y pensamientos. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, hay formas organizacionales alternativas que llaman empresas recuperadas por trabajadores. Hay mapuches en Chile que hacen emprendimientos colectivos, organizaciones en el norte de la Argentina, entre Perú, entre Bolivia, que hablan del suma camaña o del buen vivir, que hacen redes de cooperación, organizaciones en Brasil que apelan a las tecnologías sociales desde, por y para la gente, organizaciones en el norte de Brasil que llaman incubadoras de cooperativas tecnológicas populares, organizaciones en Ecuador, Salinerito, organizaciones que hacen comercio justo, exportan café, artesanía, con unas condiciones agroecológicas que prefieren los mercados y pagan más por ello, y a eso los llaman prosumidores agroecológicos. Vimos organizaciones en nuestro país que hablan de construcción de territorio, de iniciativas, de inclusión a través de cooperativas, por ejemplo, con distintos colectivos, desde jóvenes, guardabosques, excombatientes, recicladores, pero también personas, maestros que quieren acceder a crédito, sin fin, productores de piña allá en el Casanar, etcétera.
o comercio justo, milpas en Guatemala, monedas sociales en México, monedas que utilizan para hacer cambio cuando no hay suficiente dinero, o empresas sociales y solidarias en Costa Rica, reconstrucción de territorios en Venezuela, iniciativas de recuperación ambiental en Dominicana, permacultura y minifundos solidarios en Portugal. Bueno, en fin, hay un sinfín de títulos que no están estudiados, que no vemos en las universidades y que nos interesa ver. Dentro de ese mapa mundi, aquí pusimos unos países, unas banderas, no todas, porque no queremos cansarle con esto, pero sí hay como unos títulos. Lo que es un hilo conductor para toda nuestra región es la noción de que esto que llamamos organizaciones alternativas están compuestas por organizaciones que proceden de manera distinta a ese principio de parsimonia que les mostré al principio. Organizaciones cuyo propósito final, cuyo único propósito no es la maximización de utilidad neta total, dada por estados financieros positivos, etcétera, sino, por ejemplo, maximización del bienestar, lo que no significa no tener recursos económicos. Por supuesto que los tienen, y los tienen en cuantía, en acumulación, etcétera. Pero muchas organizaciones transversalizan estos temas como el sector cooperativo y mutual. Y hay otros títulos que van sonando, por ejemplo, en Venezuela y Ecuador, en Bolivia, como economías propias, economías comunitarias, algo de esto en Colombia, que también se casan en Colombia con economía social y solidaria, como esta especialización, que fuimos pioneros en hablar de este concepto en Colombia, o por ejemplo en Paraguay, que les gusta mucho, al igual que en Dominicana, el sector cooperativo y mutual. Los brasileros y los costarricenses también hablan de economía del trabajo, pero más los argentinos y los uruguayos que incorporan el concepto de economía popular, los chilenos y los mexicanos que hablan de Bicorp, de empresas sociales, tercer sector. Bueno, en fin, aquí por supuesto faltan muchos países, pero es un vistazo general. Entonces, esto que llamamos economías alternativas tienen tres características. En primer lugar, tienen la característica de que los dueños son a su vez los usuarios, los gestores, los beneficiarios. De manera que si yo soy dueño y trabajador, usuario a la vez de una empresa, gano por dos vías, como usuario, como dueño, pero también como gestor. Siempre ponen algo en común, eso se llama cooperativización. Por ejemplo, las cooperativas de cafeteros ponen en común el centro de acopio, pero también podrían poner en común, podrían cooperativizar la tríada del café, el tostado, una marca propia, etcétera. De manera que cuando más economías de escala, más aumento de producción, se aumentan los ingresos y disminuyen los costos. En segundo lugar, estas organizaciones tienen otra característica, tienen una intencionalidad, un propósito. Son organizaciones que no solo buscan maximizar la utilidad neta total. Detrás de la rendija de la puerta no solo encuentran dinero, también encuentran comunidades, también encuentran una ética de proceder. Y actúan conforme a unos principios y desarrollan la autonomía y quieren la autogestión. Y en tercer lugar, tienen unas prácticas organizacionales donde todas estas cosas se expresan en beneficio para todas las personas, que llamamos transferencias sociales en especie. ¿Y dónde podemos calcular eso? Podemos calcular, por ejemplo, en una empresa capitalista, el nivel de éxito viendo sus estados financieros. Aquí tendremos los estados financieros, nos hablan sobre la salud de la empresa, pero no nos dicen nada de cómo esa salud de la empresa repercute en la salud de las personas, de los asociados, de las comunidades. Necesitaremos entonces un balance distinto. No solo un balance financiero es importante, quizá necesitaremos un balance social. Y hay muchas metodologías para calcular esto. Tres países en particular de la región latinoamericana tienen obligatoriedad en la presentación de balance social y son pioneros. Paraguay, primero, luego vino Ecuador, hace unos 15 años, y más recientemente, hace unos 5 años, Colombia. Pero hay muchas formas de presentar el balance social. Por ejemplo,
una organización que diga que quiere abocarse a beneficiar a las ballenas, verificamos si su identidad y sus resultados es que benefician o no a las ballenas. Si hay organizaciones que dicen que quieren desarrollar cambio en las regiones, podemos verificar si los planes de desarrollo se cumplen o no. Una organización que diga que incorpora mano de obra de mujeres, cabeza de familia, bueno, no vemos si los principios organizacionales están en sintonía con lo que dicen en su manual de responsabilidad social. Organizaciones que, por ejemplo, dicen nosotros nos creamos para crear vivienda para nuestros asociados, pues hacemos una contabilidad social para ver si tienen muchos pasivos al no cumplir la realización de la vivienda o tienen, por el contrario, muchos activos. Podemos valorar el impacto de las organizaciones, podemos ver cómo mitigan los impactos, por ejemplo, Colanta en su realización lechera, podemos ver cómo agregan valor a la comunidad, podemos ver cómo estiman los recursos no contabilizados, podemos ver el balance social. El gran problema aquí para estimar esto es lo siguiente, y esto no lo ha logrado nadie. El DANE dice que ha avanzado, pero un poco carreta. El tema es que cuando nosotros hablamos de economía popular, economía comunitaria y economía solidaria, dentro de una misma manzana, son tres pedazos distintos de esas manzanas y que hay que calcularlas y es difícil calcularlas, porque es fácil calcular por principio de parsimonia los estados financieros, pero si los balances sociales no lo presenta todo el mundo, pues es complicado y hay unas empresas que actúan en los mercados como las cooperativas, hay otras como Doña María que se inserta dentro del concepto de economía popular, que busca por supuesto un lucro, pero ese lucro no le alcanza para acumular, su repartición de beneficios es limitado, su iniciativa es de autoempleo y subsistencia. Y tendríamos que calcular también el efecto en la economía de organizaciones no lucrativas, como los voluntariados, como la Cruz Roja, como la gente que hace filantropía, Fundación Bolívar, etc. Esto, pues, por supuesto, lo llevamos a números y esto lo estudiamos dentro del programa. Podemos ver, por ejemplo, a través de las cooperativas, si tenemos datos, lo hacemos muy bien, cuál es la capacidad para transferir bienes a la sociedad. Y podemos medir, que este cuadrito es muy interesante, tardamos años para llegar a él, cómo la punta del iceberg es lo financiero. En realidad, el beneficio de estas organizaciones es plural. Puedes obtener algún excedente financiero, pero realmente tu mayor beneficio es por actuar con estas organizaciones, disminuir los costos, obtener incluso a veces gratuitos programas de educación, de salud, exequiales, etc. Estas organizaciones liberan recursos para sus asociados, distribuyen fondos sociales, pero no son el Estado, contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, aportan al bien común, de manera que estas organizaciones no solo benefician a los asociados, a las personas, sino que tienen una especie de función, diríamos, en 4D. Generan transformaciones palpables, verificables en la vida de las personas, lo hacen a través de una organización que es sui generis, que no solo pone el énfasis en la maximización de utilidad, sino en la maximización de beneficios, que es mucho más complicado. Generan con su accionar transformaciones en las comunidades de las cuales son protagonistas de su desarrollo y finalmente contribuyen a transitar a un planeta sostenible. Esto es lo que hacen estas organizaciones. Pero quiero decirles que la lógica de estas organizaciones es muy distinta. Es distinta a la lógica de una empresa capitalista esto que dice aquí, Promise, es el símbolo de la calidad de la información con respecto a las personas, las relaciones, todo lo que tiene que ver con las organizaciones, todo lo que tiene que ver la M con los mercados, todo lo que tiene que ver con las instituciones, todo lo que tiene que ver con lo social, ambiental, todo lo que tiene que ver con las características culturales. Las empresas capitalistas tradicionales no calculan
la capacidad de transformar, por ejemplo, empresas Polar, empresas, qué sé yo, empresa Procter Gamble, no le interesa mucho la capacidad para transformar la vida de las personas, sus relaciones, de incidir en lo social, en lo ambiental, eso más bien son un poco cortos. Por eso esas organizaciones, la curva naranja, tiene bajito las letras P, R, S y E. Y sin embargo son muy buenos en la M, en la O, en la I, calculando puntos de equilibrio, calculando retorno, calculando inflación. Eso es lo que les interesa. Pero a una organización comunitaria, ¿será que incide o no? No le interesa saber cuál es la inflación, cuáles son los precios. Le interesa valorizar el patrimonio de su actividad. Le interesa a una organización que cuide el río Tunjuelito, desarrollar iniciativas para preservarlo. Y obviamente eso le va a dar un valor ambiental altísimo, pero un valor económico casi de subsistencia. Estas lógicas hay que estudiarlas. Y de eso es, y mucho más, por supuesto, mirando los elementos financieros, de redes, de balances sociales, comunitarios, de emprendimiento, de cómo influyen las leyes, las instituciones, de cómo repercute la mirada financiera, de cómo se puede entender la especificidad de estas organizaciones, etcétera, es lo que estudiamos en este programa de especialización que lleva más de 30 años en este país y que nosotros decimos de una manera muy atrevida, pero nos lo han dicho nuestra gente, nuestras comunidades, 30 años acompañando transformaciones comunitarias. Esa es la lógica de nuestros estudios, de lo que hacen nuestros profesores y lo que a mí me lleva a enamorarme profundamente de una disciplina, de una causa de vida que nos permite vivir, por supuesto, bien, pero además generar autonomía, autogestión y procurar el cambio de las vidas de las personas. Bueno, un poco eso es lo que hacemos. El tiempo que les he prometido se ha acabado, pero por supuesto, aquí estamos abiertos, tanto Liliana como yo, para responder sus iniciativas. También está Jamie Natalia, a quien le agradezco este espacio de formación y este encuentro con estas 15 personas que nos han decidido acompañar hoy. Un gran abrazo desde Bogotá y aquí estamos en sintonía para ustedes. Adelante, Liliana. Bueno, como siempre, estas cosas siempre nos van a pasar. Tienes el micrófono apagado. Ay, sí, perdón. Voy a compartirles un poquito sobre nuestro programa. Voy a entrar a la página de la especialización para que conozcan un poco, pues, sobre nuestro programa. Este es un programa 100% virtual. Tiene una duración de un año. Bueno, y les voy a contar un poquito cómo funciona la estructura del programa. Son 12 asignaturas. El plan de estudio se divide en 4 ejes. El primer eje es fundamentación, que cuenta que se divide en 2 ejes. Es el eje 1, fundamentos conceptuales de la economía social y solidaria. Ahí vemos 3 asignaturas. Y en el eje 2 vemos la relación global de la economía social y solidaria en distintos contextos. Son otras 3 asignaturas. Entonces, cada semestre se divide en 2 ejes y cada eje tiene 3 asignaturas. El eje de profundización, el semestre de profundización consta del eje 3 y 4. Ahí vemos 6 asignaturas también divididas en bloques de 3 asignaturas. Es decir que paralelamente se están viendo, durante el semestre se ven 3 asignaturas, luego otras 3 y en el siguiente semestre igual. Nunca van a ver las 6 asignaturas al tiempo. Todo el programa es absolutamente virtual. Lo manejamos en una plataforma que se llama Bright Space, que es esta que ustedes están viendo acá en pantalla. Todas las asignaturas tienen una estructura similar. Son 12 asignaturas, como les digo, montadas en una plataforma como la están viendo ustedes. En la plataforma ustedes encuentran la misma estructura, son 10 semanas. Cada asignatura pues tiene una distribución de unidades diferentes. Ustedes hacen un estudio autónomo, deben contar más o menos con 10 horas
por asignatura durante la semana para ir avanzando en el contenido propuesto para cada unidad temática. Tenemos encuentros sincrónicos también. Esto es un tema que nos preguntan muchísimo. Son encuentros sincrónicos. Normalmente se manejan fuera del horario laboral a las 6 de la tarde. Son más o menos 4 encuentros por cada asignatura, es decir, que durante cada eje tienen alrededor de 12 encuentros que ustedes los pueden, lo ideal es que asistan al encuentro sincrónicamente, pero también los pueden ver después en grabaciones. Em, ¿Qué más les cuento? Los profesores, pues son profesores con muchísima experiencia. Tenemos 12 profesores de la talla de Juan Fernando, conocedores del sector, con muchísima experiencia, que han realizado muchas publicaciones, con mucho que aportar. Ya estamos en nuestra 10ª cohorte virtual, es decir, la cohorte que empieza, y si algunos de ustedes toman la decisión de entrar, sería la cohorte número 11. Y adicionalmente, pues inicialmente, como el programa era presencial, pues como Juan les contó, ya tenemos 30 años con la especialización. Entonces, pues quiero saber si tienen inquietudes sobre algo más, sobre los costos, sobre el proceso de admisión. Cuéntenme en qué les puedo ayudar. Muy buena pregunta. Bueno, el proceso de admisión es muy sencillo. Se realiza a través de la página del programa, de la página de la universidad. Los requisitos de admisión son en escrito, una hoja de vida y una presentación que hacen a través de un video. Y el comité de la especialización hace la evaluación rápidamente y bueno, pues si son admitidos el proceso de matrícula, también lo acompaño yo desde todo completico, desde admisión hasta matrícula y durante todo el año que dura el programa y hasta el grado. Por acá veo que hay algún mensaje. Dice, pero esta es como para ti, Juan. Dice, tengo una pregunta, ¿cuál es la incidencia de las economías alternativas en países con economías en desarrollo, economías emergentes y avanzadas? ¿Y cuál es la diferencia y similitudes? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que tienen esas economías dependiendo del tipo de economía de su país? Bueno, es una pregunta muy interesante porque depende del rasero con el que lo estamos midiendo. Vamos a colocar un primer rasero. Vamos a asociar estas iniciativas a porcentajes de mercado que ocupan estas organizaciones. Los países latinoamericanos, en términos generales, salvo algunas excepciones, por cápita, Paraguay y Costa Rica se destacan. Luego está otro grupo de países que tienen buenas cooperativas, buenas mutuales, tipo Argentina, Colombia, Brasil, México, y ya después hay otros países. Pero si los comparamos en términos globales con las cuotas de mercado que manejan los países, por ejemplo, europeos, vamos a encontrar que cuanto más Producto Interno Bruto hay, generan en los mercados organizaciones como cooperativas, más bienestar tienen. Pero, por ejemplo, en Dinamarca, los problemas sobre reforma agraria se acabaron en finales del siglo XIX. Es decir, 1890 ellos tenían arreglado el problema que todavía nosotros estamos pensando. En 1890 en Dinamarca tenían claro que las cooperativas rurales eran fundamentales para el desarrollo. Nosotros todavía estamos fomentando cooperativas de pobres para pobres, junto con otro tipo de organizaciones. Miren, estas organizaciones son privadas, actúan en los mercados, pero también deciden pasarse los mercados y dar donaciones gratuitas a sus comunidades. En todo caso, estas organizaciones, siendo empresas privadas, tienen que acumular y tienen que expandirse en redes. Es algo que nos falta. En Latinoamérica en general están atomizadas las organizaciones. Puede tener una cooperativa gigante en Guatemala de ahorro y crédito
con 500.000 personas y puede ser que en el mismo país haya una cooperativa para pensionados, por ahí no tan clara, con 200 personas. No podés tener economías de escala, no podés incidir en el territorio financiero si esa es la discusión, si no generas escala. Bueno, pero les digo, Colombia tiene unos nodos interesantes. Por ejemplo, hace 30 años profesores de esta facultad se fueron a recorrer caminos en la provincia del Guanentá y encontraron en esa hermosa provincia de Santander cómo sin petróleo, sin esmeralda, sin agua incluso, generaron una economía riquísima a través de la asociatividad. Mujeres organizadas, jóvenes organizando el turismo, la producción con el fique, etcétera. Lo que hacía que no hubiese indigencia, que no hubiese pobreza, unos indicadores mucho más bajos que los del resto del país. Tampoco hay una riqueza preponderante, pero sí los índices de desigualdad disminuían y por tanto hay más progreso. Ahora, también eso ha ocurrido en algunas zonas del oriente antioqueño, que han reconstruido incluso después de la violencia pueblos enteros a través de la cooperativización, o más recientemente en el Huila, con toda esta relación que tienen las asociaciones que van fomentando y acompañando empresas. Lo que sí es claro es que donde hay estas organizaciones se estructuran como empresas y se entienden como empresas cuyos beneficios son múltiples, generan más desarrollo. Y esas experiencias las vamos a encontrar en España, en Italia, en Francia, en Dinamarca, etc. Pero también países enteros como Corea del Sur, que no imaginaríamos, han dedicado ingentes esfuerzos a transitar hacia una economía sostenible a través de la economía social y solidaria. Quizá no me crean que existe un Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria en Francia. Pues búsquenlo, googleenlo, y se van a dar cuenta que el Ministerio de Hacienda es un viceministerio del Ministerio de Economía Solidaria. Es decir, es la apuesta mundial que tenemos entre manos. Y cuanto más capilaridad tengan estas organizaciones e incidir en los territorios, mayor capacidad tendrán de desarrollo. No solo medido por el Producto Interno Bruto, por supuesto, sino sobre todo por la capacidad de generar una estructura de convivencia pacífica y de bienestar generalizado. Bueno, no, yo me inspiro, Liliana, discúlpame. Adelante. Gracias, Juan. No, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta, Juan. Laura pregunta, ella dice, en Colombia he notado muchos negocios verdes de reservas y naturaleza que buscan apoyo económico de economías avanzadas, como proyectos internacionales con Estados Unidos y sus grants. ¿Esa dependencia económica sí es saludable? No, no es saludable. Y lo dijimos claramente. Un objetivo de estas organizaciones es la autonomía y la autogestión. Quizá exista un mercado, nos inventamos un mercado de carbono, un mercado verde, por medio del cual a nosotros se nos paga por preservar, sembrar unos árboles en zonas devastadas y alguien está contaminando porque nosotros cuidamos. Yo no sé cuán sostenible es esto, pero ¿qué pasa cuando la cooperación se cae? Nuestras comunidades son las primeras afectadas. ¿Por qué no podemos generar esos mercados de manera autónoma? ¿Por qué no podemos hacer de la cooperación internacional, por ejemplo, querida colega, un instrumento de desarrollo cuyo indicador de salida es o sería la autonomía? De manera que todo proceso, independientemente que sea prosperidad social, unidad administrativa de organización solidaria, agencia japonesa de cooperación o USAID de Estados Unidos, Unión Europea, cualquiera sea el ente, o la Universidad Javeriana, o la Universidad Nacional, cualquiera sea el ente que apoya, el indicador de éxito es el logro de la autonomía. Si nosotros llegamos a una región y no logramos generar autonomía en los actores protagonistas de su desarrollo, esto no funciona. Esto sería simplemente una iniciativa para que nosotros mismos nos paguemos a nosotros mismos, para que vayamos a conocer Guaviare y ganemos una buena platica y ya está.
Mi objetivo con mi buen amigo Renberto, que está aquí, luchador de los llanos, como yo también soy llanero y gaucho, es que todo apoyo que generemos en su región logre autonomía para ellos. Y el indicador es para ellos, no para mí, no es para mi hoja de vida. Entonces es muy importante lo que preguntas, porque Laura, nuestro indicador dentro de la especialización, pedimos como trabajo final que se unan todas las herramientas para problematizar un problema en el territorio y se generen soluciones. Que esas soluciones tengan la capacidad de generar autonomía. Si no hay autonomía, en particular, a nosotros no nos interesa. Bueno, Juan, muchas gracias. También acá en el chat me estaban preguntando cuánto vale el semestre. El semestre en este momento está en 6.321.000 pesos. Si hay trabajo de grado, no. Como es una especialización, no tiene trabajo de grado. Hay un trabajo final de una de las asignaturas que es dictada justamente por Juan Fernando, que recoge, como todos los temas vistos, al final es la última del último bloque de asignaturas que se ve. Pero esa asignatura vale lo mismo que las demás, cada asignatura vale 2 créditos. Entonces, pues no hay un trabajo de grado como en una maestría o algo así, no. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, entonces yo les voy a hacer llegar a sus correos toda la información del programa, el plan de estudios, la página para entrar y hacer el proceso de admisión para quienes estén interesados. Y bueno, si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir al correo electrónico al que yo les escriba. Por acá hay algún mensaje. Ah, Laura dice la sostenibilidad, autonomía y escalabilidad, dice Laura. Bueno, Natalia, entonces, ¿tienes algo más que decir ya para cerrar la reunión? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Este tipo de charlas pues las hacemos con los programas de la universidad y especialmente nuestra Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, la especialización, y tú me corriges acá, Lili, porque tenemos un nombre largo, la especialización de empresas En gestión de empresas de la de gestión economía de social la y solidaria. social y solidaria, que es virtual además. Entonces esto les permite, como, 100%. como les comentó Liliana, tener una flexibilidad y poder pues estar conectados virtualmente con profesores, lo mejor que pues tenemos en la universidad. Y bueno, también agradecerles, vamos a estar en contacto con ustedes como lo dijo Liliana, por si desean más información, y también pues en nuestras redes sociales @unijaveriana en Instagram estamos publicando este evento y otros eventos que salen de los programas, para que ustedes pues también nos sigan y estén muy pendientes de lo que necesiten de la universidad. Creo que Juan Gracias, Fernando tiene la Natalia. mano levantada. Sí, Juan, adelante. Sí, ¿qué tal si nos tomamos una foto y la compartimos? ¿Les parece bien? Habría que encender Sí, las cámaras. para vernos todos. Muy bien. Por ahí no hay muchas camaritas prendidas. Sí, eso es parte de esta economía. Es una economía con rostros, con personas. Así que si pueden encender sus cámaras sería genial. Tan tímidos, Juan. Están tímidos. Sí. Bueno, parte de la cosa. Bueno, para mí ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por estar y bueno, desde acá un fuerte abrazo. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien y muchas gracias. Chao.